Bueno, en esta clase vamos a trabajar con lo que llamamos puntos notables de un triángulo, ¿sí? Vamos a trabajar con 4 puntos notables básicos, ¿sí? Pero vamos a recordar primero algunas definiciones importantes, ¿sí? Vamos a trabajar con las bisectrices, ¿sí? Recordemos que las bisectrices de los ángulos, ¿sí? Una bisectriz se traza a un ángulo. ¿Sí? La bisectriz de un ángulo es la semirrecta que lo divide en dos partes iguales al ángulo. Por otro lado, vamos a trabajar con las mediatrices, ¿sí? Las mediatrices se trata de lados, ¿no? Mediatrices de los lados. La mediatriz de un lado, ¿sí? Es la recta perpendicular a ese lado que pasa por el punto medio de ese lado, ¿sí? Eso es la mediatriz. ¿Mm? Luego vamos a trabajar, por supuesto, con las alturas, ¿sí? La altura de un triángulo, ¿sí? Con respecto a un lado, es el segmento o la recta, digamos, perpendicular, ¿sí? A ese lado que pasa por el vértice opuesto. Y finalmente vamos a trabajar también con las medianas, ¿sí? Las medianas de un triángulo, ¿sí? O la mediana de un triángulo es el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto a ese vértice, ¿sí? Eso es la definición de la mediana. Entonces tenemos estos cuatro elementos que vamos a trabajar, ¿sí? En esta clase para descubrir ciertos puntos. Vamos a comenzar con el trazado de las bisectrices. Recordemos entonces que la bisectriz es una semirrecta que se traza en cada ángulo, ¿sí? Que divide a cada uno de esos ángulos en dos partes iguales. Bien, en este momento, en este dibujo que yo les estoy mostrando acá, ¿sí? Vamos a trazar las bisectrices de los tres ángulos del triángulo. Y vamos a ver que esas bisectrices tienen ciertas propiedades. En realidad tienen una propiedad que es muy interesante. Para trazar la bisectriz, ¿sí? De un triángulo, lo que vamos a hacer es utilizar el comando bisectriz y vamos a trazar la bisectriz, por ejemplo, del ángulo A. Luego vamos a trazar la bisectriz del ángulo B. Y finalmente también vamos a trazar la bisectriz del ángulo C. Lo primero que notamos es que las tres bisectrices concurren en un punto. Esto no es algo obvio porque tres rectas no concurren siempre en un punto. Dos sí, pero tres no necesariamente. Y además vamos a ver que esta concurrencia, esto de que las tres bisectrices concurran en un punto, no depende del triángulo que yo dibuje. Fíjense que yo cambio el triángulo y siempre pasa lo mismo. Este punto que aparece acá, el punto de intersección de las bisectrices, se llama el incentro del triángulo, ¿sí? Además, el incentro del triángulo tiene la propiedad de que equidista de todos los lados de ese triángulo, ¿sí? Vamos a tratar de verificar esto, aunque sea muy, de manera muy sencilla, ¿sí? Vamos a indicar acá con D, estamos indicando el incentro de este triángulo, ¿sí? Y lo que vamos a ver es que justamente este punto está a la misma distancia de los tres lados, ¿sí? Para lo cual voy a trazar una recta perpendicular a cada uno de los lados que pase por el punto D, ¿sí? Después voy a limpiar un poquito el dibujo para que no quede tan mal, ¿sí? Pero esto es solamente para tomar distancias, ¿no es cierto? Vamos a cambiarle el color, porque si no se va a mezclar todo. Ahí va, entonces tenemos acá esta recta, vamos a trazar también una perpendicular a este lado por D, también la vamos a pintar de rojo. Bueno, igual en realidad las rectas estas las voy a borrar después, pero para que no se mezclen. Y vamos a hacer lo mismo, a este lado vamos a trazar una perpendicular a este lado que pase por D. Una perpendicular a esto que pase por D. Muy bien. Esta recta que tenemos acá también la vamos a pintar de rojo. Bueno, por supuesto que las distancias no se miden, digamos, no se miden a partir de estas rectas. Lo que voy a hacer es tomar los segmentos que vayan de acá a acá, de acá a acá y de acá a acá, ¿sí? Es decir, a
la intersección de cada una de las rectas. Este punto, la recta G no me quedó encima de la recta. Bien. Y vamos a borrar, a ver, vamos a ocultar esto, las tres rectas que dibujé recién, para que el dibujo no sea un lío. Y vamos a ocultar también las etiquetas que nos están sobrando por ahí. Muy bien. Excelente. Bueno, lo que tenemos acá es que si nosotros tomamos estas distancias, esta y esta, el incentro está a la misma distancia de los tres lados, ¿sí? Y lo podemos verificar eso muy sencillamente. Si nosotros tomamos, por ejemplo, una circunferencia con centro en el incentro y la tratamos de hacer pasar por un lado, vamos a ver que automáticamente esa circunferencia nos pasa por los otros dos, ¿sí? Esta circunferencia, que justamente tiene la propiedad de que es tangente, digamos, a los tres lados, ¿sí? Esto se llama así, es tangente a los tres lados, ¿sí? Se llama la circunferencia inscripta en un triángulo. Lo fantástico de esto es que esta construcción no depende, como ven, del tamaño del triángulo. Ni siquiera también, por ejemplo, fíjense, puede ser un ángulo obtuso, un triángulo recto, ¿sí? Puede ser cualquiera de estas cosas que la circunferencia inscripta siempre va a existir. Vean que el incentro siempre queda del lado de adentro del triángulo, porque esto es algo que no va a ocurrir con todos los puntos notables. Muy bien. Bueno, entonces ya hemos indicado lo que ocurre con el incentro, ¿sí? Así que ahora con la misma construcción del triángulo original vamos a hablar del circuncentro. Bien, vamos a definir al circuncentro como la intersección de las mediatrices. Y acá ya estoy anticipando algo que ocurre con las mediatrices. Así que vamos a trazar las mediatrices de los tres lados de este triángulo. Por ejemplo, acá tracé la mediatriz de AB, ahora vamos a trazar la mediatriz de BC y finalmente vamos a trazar la mediatriz de AC y nuevamente vemos que las tres mediatrices, ¿sí?, concurren en un punto. ¿Está bien? La intersección de las mediatrices, acá en este caso la llamé D, pero es la que se llama el circuncentro. Bien. A diferencia de lo que pasa con el incentro, la propiedad que tiene el circuncentro es que es equidistante de los tres vértices del triángulo, ¿sí? Es equidistante de los tres vértices del triángulo. ¿Cómo se puede ver esto? Esto es muy sencillo, o sea que si yo uno D con A, D con B y D con C, me va a dar siempre la misma medida. ¿Y cómo se puede ver esto? También se puede ver con una circunferencia. Lo voy a achicar un poquito el dibujo para alejarme un poco. Entonces lo que voy a hacer es tomar una circunferencia con centro en el circuncentro y que pase por alguno de los vértices. Y como vemos, automáticamente pasa también por los otros dos. Esta circunferencia se llama circunferencia circunscripta y es la circunferencia, la única, que pasa por los tres vértices del triángulo que a mí me dieron para construir o que me dieron construido. Además, fíjense que a diferencia de lo que pasaba con el incentro, el circuncentro en este caso nos quedó exterior al triángulo. ¿Pasará siempre esto? Es muy sencillo de ver. Modificando el triángulo, vamos a ver que el circuncentro puede quedar también dentro del triángulo. Es decir, que el circuncentro puede ser interior o puede ser exterior. Hay que ver, digamos, si se puede demostrar y se puede deducir cuándo es exterior y cuándo es interior. E inclusive hay casos en donde el circuncentro coincide con uno de los lados. Muy bien. De esta manera entonces hemos concluido, digamos, el trazado del circuncentro. Fíjense que el circuncentro siempre existe, ¿sí? Y habrá que tratar de pensar cuáles son las condiciones para que el circuncentro quede interior en uno de los lados o exterior al triángulo. Pero como verán, el circuncentro siempre me determina una circunferencia circunscripta en el triángulo. Perfecto.
Vamos a ver qué pasa ahora con las alturas. Muy bien, entonces vamos a ir nuevamente al triángulo original y vamos a ver qué ocurre con las alturas. Recordemos que la altura es la recta perpendicular a cada lado que pasa por el vértice opuesto. Con lo cual vamos a trazar la recta perpendicular a AC que pase por B, la perpendicular a AB que pase por C, esta es la altura aunque quede por afuera, y la perpendicular a BC que pasa por A. Estas son las tres alturas del triángulo, ¿sí? Acá tenemos una altura, acá tenemos la otra, ¿sí? Y acá tenemos la otra. Bien, como vemos las alturas también, como las demás, como pasaba con los demás, también concurren en un solo punto. Este punto se suele llamar ortocentro. ¿Está bien? Ortocentro. Bien, ¿el ortocentro quedará exterior siempre? Bueno, simplemente podemos mover el triángulo y darnos cuenta de que no es así, ¿sí? Que en algunos casos el ortocentro es interior, en otros el ortocentro es exterior. Inclusive hay veces donde el ortocentro coincide con el vértice, pero no lo puedo hacer coincidir con un lado, ¿no? Pareciera que no es posible. Muy bien, entonces de esta manera es que definimos el ortocentro. Y la última definición que vamos a tomar es la que tiene que ver con las medianas, ¿sí? Recordemos que las medianas son los segmentos que unen a cada uno de los vértices con el punto medio del lado opuesto. Entonces voy a necesitar trazar los puntos medios, ¿sí? Entonces vamos a empezar primero trazando los puntos medios. El punto medio de AB, el punto medio de BC y el punto medio de AC. Entonces, ¿cuáles son las medianas? Bueno, en este caso, por ejemplo, la mediana del vértice A es el segmento que une A con el punto medio de BC. Lo mismo C va al punto medio de D y lo mismo B va al punto medio de F. Increíblemente, bueno, no sé si tan increíblemente, pero uno podría no suponerlo esto, aunque sea de entrada, ¿sí? Las tres medianas se cruzan como venía pasando con lo demás en un punto. Ese punto que está ahí, que lo llamamos I, ¿está bien? Es el que se suele llamar, es el que se llama varicentro, ¿está bien? Varicentro. Como verán, el varicentro, como venía pasando, no depende, ¿sí? El hecho de que las medianas se crucen no depende del triángulo que yo tome. Ahora, el varicentro, la propiedad que tiene es que siempre es interior, ¿está bien? El varicentro tiene una propiedad física interesante, que es que si nosotros de alguna manera pensamos que, no sé, que esto es un colgante y tomamos una fuerza desde el baricentro, ¿sí? Para tratar de sostener esto, se supone que esto debería quedar en equilibrio, ¿sí? Porque el baricentro es el centro de gravedad de la figura, ¿sí? El baricentro es el centro de gravedad. Pero geométricamente tiene esta definición que es la intersección de las medianas. Como ven, dado que cada mediana tiene que ir al punto medio del lado opuesto, es imposible que el baricentro quede por fuera del triángulo, ¿sí? De hecho, es imposible que quede por fuera porque estamos hablando del centro de gravedad. Pero bueno, de otra manera también es imposible que quede por fuera. Muy bien, bueno, de esta manera entonces hemos expuesto, digamos, todos los puntos notables de los triángulos, ¿sí? En esta clase más bien de definiciones, ¿sí? Hechas en GeoGebra. Después vamos a investigar qué ejercicios y qué propiedades podemos avanzar con todo lo que conocemos ahora de triángulos. Bueno, nos vemos la próxima.